Gloria a tu nombre, Jesús. Qué buena esa presencia del Espíritu Santo de Dios que nos demuestra que está en medio de su pueblo. Amén. Aleluya. En esta mañana culmina nuestra campaña de educación cristiana que hemos estado, ¿verdad?, esta semana en esta fiesta espiritual. Y para este día hemos invitado al reverendo Luis Felipe Ramos Román, a nivel central, el director de la evangelización y la educación cristiana. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso en el nombre del Señor. Gloria al Señor. No deje de alabar al Señor en esta hermosa mañana. Qué hermoso ese espacio de adoración que hemos tenido y damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque ciertamente el Señor nos permite, ¿verdad?, tener esta libertad en el Espíritu, y Él se mueve con poder y Él se mueve como Él quiere a través, ¿verdad?, de los tiempos, y se sigue moviendo en nuestro tiempo y se seguirá moviendo a través de los años, afirmando su señorío, afirmando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En la mañana de hoy quiero darles un saludo de parte de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Flores Florán, que en el día de hoy anda por Arecibo, está predicando por Arecibo, y de igual manera nuestra compañera, la pastora Sarinixa, que de igual manera está en otro compromiso de predicación. Así que reciba un saludo de parte de todo el equipo pastoral general, y de igual manera le envío saludos de parte de mi familia, mi esposa Brenda Resto, mi hija Adriana y mi hijo Marcos. Así que reciban ese abrazo y saludo de parte de nuestra familia igualmente. Bueno, estamos muy contentos de poder estar con ustedes en este día. Y yo espero que usted tenga, mire, su corazón abierto para recibir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Amén. Y por eso es que en esta hermosa mañana quisiera iniciar teniendo una palabra de oración, presentando este espacio y presentando este momento para pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y que lo haga, mis queridos hermanos, oh Dios, de una manera única y particular, para que le hable a cada uno de ustedes como individuos, pero de igual manera que les pueda hablar a cada uno de ustedes como iglesia aquí en Santolaya, pidiéndole al Señor que siga obrando en nuestras vidas y que siga inquietando en nuestros corazones lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, y de igual manera lo que Dios quiere seguir haciendo aquí en su iglesia en Santolaya. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Así que vamos a orar al Señor y le damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que Él nos da. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos, Señor, que te manifiestes con poder en esta mañana, que hables al corazón. Ministra a cada hombre y a cada mujer que ha entrado a este lugar, cada niño, cada niña, cada joven, Señor. Y si hubiese alguien, Señor, que ha llegado con alguna necesidad, yo te pido, Señor, oh Dios, que en esta mañana seas tú el proveedor de lo que necesita. Oh Señor, obra con poder, inquieta en el corazón, y permite, Señor amado, que tu Espíritu se siga paseando así como lo hemos sentido, y que tú te glorifiques, Señor, de manera poderosa. Toda la gloria y toda la honra será a ti, porque solo tú eres merecedor de toda la gloria y de toda honra. Y a ti nosotros daremos siempre la honra y el poder. Gracias te damos por lo que vas a hacer. Gracias te damos por lo que ya estás haciendo. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que te glorifiques de manera hermosa. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta semana tan hermosa, donde estamos afirmando, como dice muy bien, el llamado para servir, esta campaña de educación cristiana. Y la pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes en este día es: ¿están preparados si Dios los llama para servir? ¿Están preparados si Dios los llama para servir? Y la otra pregunta que queremos hacerles a cada uno de ustedes es: ¿está usted también preparado si Dios lo llama para servir en algo que quizá usted ni se imagina?
¿Estaría preparado? ¿Estaría usted dispuesto a seguir al Señor? Pues en la mañana de hoy quiero traerles una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, utilizando como base lo que es el texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, y le invito a que me acompañen, a que busquen en sus Biblias el capítulo 4 del libro de Efesios, y vamos a estar leyendo los versículos 11 hasta el versículo número 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al versículo 16. Y leemos el mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Subraye eso por ahí. Y esta segunda parte, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a volver a leer este versículo 2. Y cuando alguien repite algo dos veces, anote lo que es importante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Subraye eso. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, subraye eso, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? Amor. Damos gracias al Señor por esta palabra hermosa. Mis queridos hermanos, se pueden sentar. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo a una comunidad que se encontraba en esta región de Asia Menor, lo que hoy conocemos como lo que es Turquía. Y allí en Éfeso había una comunidad de creyentes que estaba allí, y de igual manera había unas sinagogas que estaban en aquella área. Era común que a través de toda Asia Menor hubieran sinagogas judías donde se proclamaba ciertamente la religión judía. Sin embargo, cuando sucede el evento que transformó al mundo entero y sigue transformando al mundo, que es el evento de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su muerte y su resurrección, comienza entonces a proclamarse el Evangelio de Jesús a través de sus discípulos. Y no solamente eran 12 discípulos, sino que eran otros seguidores que tenía Jesús. Y dicen los estudiosos que mientras seguía multiplicándose, como dice en el libro de los Hechos, la palabra del Señor, y se seguía comunicando el Evangelio, el Señor seguía levantando hombres y mujeres al servicio de Él. Seguía llamándolos para ser ministros, para ser pastores, para ser maestros, para ser diáconos, para servir en diferentes áreas. Quizá no igual a las que tenemos hoy en día, porque eran otros tiempos, eran otras necesidades. Pero la realidad es que Dios fue poniendo en cada uno de aquellos que les recibía a través del Espíritu Santo dones y talentos. Así que lo primero que tenemos que afirmar es que en el momento en que usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Señor nos da grandes regalos. Y dentro de esos regalos que Dios nos da, a veces son dones, capacidades, ministerios, y otros que ya vienen en el paquete, como cuando usted nace. Hay personas que tienen quizá una vena artística, y por eso es que vemos a ese hermano, ¿cómo que se llama, pastor? El que cantó. El hermano Ángel, que, miren, lo bueno hermoso, de hecho, me remonté ya a la Navidad. Yo soy loco con la Navidad. Y Dios va levantando y va poniendo
en nuestra genética algunas personas, algunos dones y talentos. Yo para la música llegué último en esa fecha. Sin embargo, el Señor de igual manera sigue poniendo dones y sigue llamando a cada uno de aquellos que lo han recibido, ya sea a través de una vocación, ya sea a través de un llamado a un ministerio. Lo importante es que cada uno de nosotros ha sido llamado. Así que si usted está aquí y ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no puede olvidar que Dios también le está llamando. Y hay llamados que son específicos, pero de igual manera hay llamados que Dios hace a la comunidad entera, a todos los que están en una comunidad. Y esto es lo que está sucediendo allí en Éfeso, donde Pablo le está predicando a esta comunidad en Éfeso, porque era una comunidad particular. Lo primero que tenemos que mencionar es que cuando Pablo llega a Éfeso, y esto lo registra el libro de los Hechos, más adelante voy a estar dando unos detalles, esta comunidad cuando él llega eran discípulos, pero tenían conocimiento del bautismo de Juan, no del bautismo de Jesucristo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo llega a aquel lugar, entonces Pablo los conoce y entonces les habla acerca de Cristo y el bautismo del Espíritu y de la manera en que Jesús bautizaba, y ellos desconocían. Eran hombres y mujeres temerosos del Señor, pero tenían un conocimiento incompleto acerca del Evangelio. Así que Pablo se da la tarea de enseñarles. Así que Pablo comienza a ejercer un ministerio como maestro y comienza a enseñarles acerca del Cristo. Y dice el texto que terminaron ellos siendo bautizados y bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y yo pienso que esto, mis amados hermanos, nos habla mucho y nos dice mucho, porque nos habla acerca de la importancia de ser educados, de ser formados. Creo que uno de los retos mayores que tenemos como iglesia, a nivel de nuestra hermandad, pero de igual manera a nivel global en otras hermandades, en otras denominaciones, es el punto medular de lo que es formar discípulos que formen a otros discípulos. A veces vemos que se dan actividades programáticas increíbles, hermosas, buenas, y no es que eso esté mal, eso está bien, pero en algún momento hemos perdido o hemos descuidado el aspecto de formar a otros discípulos que formen a otros discípulos. En este caso, Pablo entonces les habla y les habla de manera que tengan una experiencia plena en el Señor. Y yo creo que hoy en día es importante que cada iglesia entienda la importancia del proceso de formación cristiana y del proceso de formación de discípulos que formen otros discípulos. Porque esto no termina en el momento en que usted abre su corazón y reciba a Cristo. Esto apenas comienza cuando usted abre su corazón a Cristo. Y ciertamente el Señor llama a maestros, el Señor llama a pastores y a personas que quizás están especializadas, ¿verdad?, o se distinguen en el asunto de la educación, porque hay dones y hay talentos. Pero también no podemos olvidar que si hay un llamado, y es un llamado que es comunitario, de comunidad, es a proclamar el Evangelio y que podamos contar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y de igual manera, el Señor pone en nuestra responsabilidad, en nuestras familias, formar a nuestros hijos y a nuestros nietos de manera que sean discípulos que formen a otros discípulos. En otra palabra, pastor, lo que usted nos está queriendo decir es que de esta pedra no nos salvamos. Cierto. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a formar discípulos que formen discípulos. Y pastor, entonces, ¿qué es eso? Miren, mis amados hermanos, eso no es otra cosa que usted hablarles a otros de lo que Dios ha hecho en usted, del encuentro que usted ha tenido con el Cristo resucitado, que usted pueda hablarle de las
las experiencias que ha tenido con el Señor, que usted pueda hablarle de las altas y las bajas de la vida. Porque hay momentos que nos tocan, hay momentos que nos trastocan. Cuando llegan las enfermedades, cuando llegan las noticias no esperadas. Pero cuando nosotros estamos siendo acompañados por nuestro Señor y Salvador Jesús, dice el texto bíblico que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que la experiencia del compartir la palabra del Señor para formar a discípulos que formen a otros discípulos es un llamado universal que nos hace el Señor a través del servicio. Así que el servir entonces no es meramente ayudar a mi prójimo, sino que mi prójimo tenga, miren, una experiencia de diálogo y una experiencia de relación, no solamente conmigo, sino con el Dios Todopoderoso. Y por eso es que la comunidad es importante. Así que entonces vemos que Pablo, sabiendo que esto era medular, porque había ido a Éfeso y allí había tenido una experiencia un tanto interesante, la realidad es que cuando Pablo llega allí se encuentra con una comunidad de gentiles, cristianos, y comienza entonces Pablo a predicarles y comienza a hablarles del bautismo de Cristo y les habla acerca del evangelio completo. Reciben el Espíritu Santo, el Señor comienza a obrar en ellos y vemos entonces que Pablo comienza a enseñar en una de las sinagogas por 3 meses, pero tuvo una oposición en aquel lugar. Y lo que pasaba era que allí en Éfeso, mis amados hermanos, esta ciudad era una ciudad sumamente importante. Se daba mucho el comercio. ¿Por qué? Porque en esa ciudad había uno de los templos más importantes que en aquel tiempo se catalogó dentro de las 7 maravillas del mundo. Y era el templo Artemis, que era la diosa de la prosperidad, la diosa que hablaba, ¿verdad?, de los hijos, de todo lo relacionado a la prosperidad. Así que en aquel lugar en Éfeso había toda una economía que corría debido al culto que se celebraba a la diosa Artemis. Y habían personas que hacían figuras del templo, figuras de la diosa, y lo vendían. Y se daba cierto comercio en aquel lugar. Era una sociedad próspera que estaba en crecimiento, pero tenía muchas corrientes filosóficas, muchas ideas que no eran correctas. Y allí Dios levanta a Pablo con este grupo de hombres y mujeres que habían recién, miren, acabaditos de bautizar en el Espíritu. Y comienza entonces Pablo a predicar y enseñar. Y comienza Pablo a hacer milagros en aquel sitio. Dice el texto que Dios usó a Pablo de tal manera allí que las telas que tocaba Pablo, las telas que él tocaba, la gente posterior a eso los tocaba y Dios hacía milagros en su vida. Así que llegaron al manto Eliseo. Era lo que pasaba allí. Era un movimiento del Espíritu hermoso. Y la realidad es que no podemos hablar de dones, de llamados, de ministerios si no hablamos de la presencia del Espíritu Santo. No podemos hablar de ser llamados para servir sin tener una experiencia con el Espíritu. Ahora, no me malinterpreten. La experiencia del Espíritu es mucho más que hablar en lenguas, que danzar en el Espíritu. Una experiencia del Espíritu, estamos hablando de una experiencia que refleje que su vida ha cambiado, que hay una madurez en su vida, que hay un crecimiento. Así que, mis amados hermanos, la experiencia que estaba ocurriendo allí en Éfeso es que aquellas personas que habían recibido el mensaje del Evangelio
habían sido bautizados en el Espíritu, estaban creciendo y estaban madurando. Por eso es que vemos que cuando Pablo habla en Éfeso, en el capítulo 4, hace unas notas importantes acerca de la madurez, y de hecho menciona Pablo que cuando no maduramos nos convertimos en niños fluctuantes. O sea que no tenemos una madurez completa para poder compartir el Evangelio, y tampoco tenemos una madurez completa de manera que cualquier viento de doctrina nos puede sacar de nuestro rumbo. Y entonces Pablo comienza a enseñar, y dice el texto que después que estuvo 3 meses y tuvo el conflicto, pues porque ¿qué estaba pasando? Pues miren, mis amados hermanos, Pablo estaba predicando a Cristo, la gente se estaba convirtiendo y la gente no estaba comprando las figuras de Artemis y otras cosas. Así que la economía de aquellos comerciantes, miren, bajó. Y allá se levantaron y quisieron pasar juicio sobre Pablo. Y Pablo entonces tuvo que quedarse en casa de un hermano, y estuvo por 2 años allí predicando el Evangelio, luego de tener un encuentro con una persona que se llamaba Demetrio, que era un platero que fabricaba esos templos en miniatura de Artemisa. Y entonces, pues, en aquel momento iban prácticamente, yo creo que a apedrear a Pablo, y se estaba levantando como un grupo, pero entonces se levantó un escriba en aquel momento y les advirtió que si hacían eso podían ser acusados de un motín, y para Roma usted sabe que el asunto del disturbio no era bueno, así que desistieron. Así que Pablo aprovecha esa oportunidad y comienza a servir a aquellos que estaban allí. Y por eso es que usted ve que uno de los temas principales que habla esta carta era el aspecto de esa reconciliación con Dios, esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y de igual manera afirmaba en esta carta a los Efesios la importancia de que cada uno de ellos entendiera que habían nacido a un nuevo pacto. Así que eran hombres y mujeres distintos, ya no podían volver al pasado. Había una reconciliación de ellos a través de Jesucristo. Y lo más importante es, mis amados hermanos, que hablaba de una nueva iglesia que trabajaba de manera unida. Y por eso es que entonces Pablo sigue haciendo énfasis en esa carta acerca del crecimiento espiritual y de la madurez en la fe. Porque donde estaba esta comunidad había mucho viento de doctrina de la diosa Artemisa, y se celebraban cultos, habían sacerdotes, se hacían cultos. Hoy en día, quizás los cultos que se celebran no son quizás dirigidos a una diosa Artemisa. Ahora hay otros cultos que se dan por ahí que son contrarios a los vientos, que son contrarios a la palabra del Señor. Se meten como vientos de doctrina. Y por eso entonces Pablo hace énfasis en la importancia de la madurez en la fe y en el crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que no fueran movidos del plan y el propósito que Dios tiene. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que cuando estamos hablando de llamados para servir, también implica que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es a madurar en nuestra fe y a crecer espiritualmente. Así que cuando usted viene a los pies del Señor, usted tiene que entender que tiene una responsabilidad de madurar en la fe y crecer espiritualmente. Porque todos somos llamados a eso. Y yo no estoy diciendo que el crecimiento sea igual en cada uno de nosotros, porque hay personas que quizá los procesos de madurez le toman un poco más tiempo. Y los procesos de aprendizaje de igual manera. No todo el mundo aprende de igual manera, mis amados hermanos. Y eso no es malo ni es bueno. Es que eso es parte de la vida. Pero si algo tenemos que aprender, es que tenemos que todos crecer espiritualmente y madurar en la fe. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra, meditar en ella,
meternos en el texto, participar de la escuela bíblica, de los estudios bíblicos que pueda hacer o de la manera en que se haga en esta iglesia, de los tiempos y los espacios que usted tenga que tener en su casa, en los lugares que usted tiene para, tú sabes, usted y el Señor. Es necesario que usted tenga ese espacio, porque Dios nos llama a madurar en la fe y a crecer espiritualmente. ¿Usted sabe para qué? Para que no haya tantos problemas en la iglesia. Porque en ocasiones, mis amados hermanos, las iglesias entran en unas dinámicas de luchas de poder. Y cuando eso ocurre, perdemos tiempo valioso de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que están en necesidad. Les voy a contar una experiencia. Mi esposa trabaja en el departamento de educación, pastora, y ella es asistente administrativo, trabaja directamente con uno de los directores de esa escuela. Ella casi siempre llega en la tarde y llega bien drenada. Entonces, por las diferentes situaciones que se presentan en nuestras escuelas públicas. Miren, es un campo de batalla allí. Son experiencias bonitas, pero de igual manera hay unas situaciones difíciles. Porque nuestras escuelas reflejan la realidad que está ocurriendo en nuestros hogares, en nuestro Puerto Rico. Y a mí me encanta hablar eso con ella porque ella está de primera mano, en la primera línea, dándome a mí información valiosa para saber, ¿verdad? Y tener una temperatura de cómo está la comunidad. Y un día mi esposa llegó, miren, atribulada, bien atribulada. Se sentó en el mueble, tiene un mueble ahí, se tira para atrás. Y empezamos a hablar. Y me dice, mi amor, tú no sabes lo que acaba de pasar. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, 4 niñas fueron llevadas a la oficina. Ella trabaja en una escuela que son escuelas intermedias, vamos a decirlo así. Así que estamos hablando de niños o niñas entre 11 a 14 años quizás. Y me dice, 4 niñas las llevaron a la oficina porque 4 niñas, un maestro pasó y las vio y estaban las 4 tratando de mutilarse las manos con unas navajas. No una, no 2, no 3, 4. Y cuando mi esposa me trajo esto, ciertamente estaba con dolor, pero de igual manera indignado. Porque yo decía, Señor, ¿qué estará pasando por la mente de estos muchachos? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo en sus hogares? Porque es que hay un porqué detrás de todo eso. Porque eso no se da en un vacío. Hay algo que está sucediendo. Y eso, mis amados hermanos, es lo que me hace pensar sobre la importancia de que cada uno de nosotros podamos responder al llamado que Dios nos ha hecho. Y que maduremos espiritualmente. Y que crezcamos en la fe. Y que nos llenemos de la unción del poder del Espíritu. Porque lo que usted y yo tenemos es un mensaje que transforma, que cambia y que hace la diferencia. Y por eso es que no debemos tener temor de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y yo no estoy hablando de que usted ahora agarre un micrófono y se pare en una esquina a proclamar. No, yo lo que estoy diciendo es que usted esté bien atento en su casa, en su hogar, en su escuela, en su lugar de trabajo, con quien usted se pase y esté atento. Y le pida al Señor discernimiento. Y si Dios lo inquieta hablarle a una persona, que lo haga en el nombre poderoso de Jesús. Porque usted no sabe si ese espacio es el que Dios, miren, estuvo preparando. Porque quizá detrás de eso había una madre, un padre, un hermano, una hermana que estaba orando y decía, Señor, que se le aparezca un siervo, una sierva
Y como somos una sola iglesia, unidos en un mismo espíritu, Dios inquieta. Tuve la oportunidad de ser pastor de jóvenes en otra iglesia nuestra y allí tenía un grupo de trabajo que me ayudaba. Un día una de las líderes me dice: pastor, me pasó algo bien extraño, nunca me había pasado. Y yo: ¿qué te pasó? Estoy en una tienda por departamento. Estoy en el área de la ropa de mujeres. Y yo veo una muchacha que está trabajando, que está acomodando la ropa en una de las cosas esas redondas. No sé cómo se llama eso. ¿Cuánto es que se dice? Eso mismo. Eso va a quedar que mucho voy a la tienda. Y estaba acomodando eso allí en la góndola y qué sé qué. Y dice ella: mire, pastor, a mí me dio una cosa que cuando yo pasé por aquella muchacha, algo me dijo: párate y habla con ella. Y decía: Señor, se dan locuras mías. Me decía: mire, pastor, yo pensaba que Dios me estaba volviendo loco. Y yo: ¿por qué tú dices eso? Porque es que es una cosa. Yo le dije: pastor, yo no escucho una voz audible. Yo no le voy a decir que escucho una voz audible. Es algo aquí en el corazón que me decía: párate y háblale. Y entonces dijo: pues está bien. Y dice: pues, ¿de qué le voy a hablar? Y dice que se fue acercando y se atrevió. Y empezó, dijo: ay, Señor, déjame establecer una conversación de esa que uno establece con la gente. Dice: oye, ¿qué lindo están esas camisas? De casualidad esas camisas están en especial, ¿tú sabes? Y dice que empezó a hablar con ella. Y me dice que el Señor le inquietó y empezó a hablarle en medio de la conversación, ¿sabes? Que se establece la conversación y empiezan a compartir. Y dice que ella tuvo la oportunidad de hablarle acerca de lo que Dios había hecho con ella. Dice que aquella joven bajó el rostro y empezó a llorar. Y a llorar. Y en aquel lugar, me dijo: pastor, en aquel lugar, la gente pasaba, la veía llorar. Y a mí eso no me importó. Yo le dije a aquella joven: permíteme orar por ti. Dice: mire, pastor, allí, en medio de aquel revuelo gente, yo puse mi mano sobre esa muchacha, oré por ella, la abracé y le dije: congrégate en una iglesia que predique sana doctrina. Y me fui. Me dice: mire, pastor, yo sentí un peso más liviano. Yo estaba que volaba. Y le traigo esto, mis amados hermanos, porque así es que obra el Espíritu Santo del Señor. Porque en ocasiones somos llamados para servir en los lugares que menos pensamos. Porque a veces pensamos en llamados para servir en el contexto de iglesia. Claro que el Señor nos llama a servir en el contexto de iglesia, pero a veces Dios nos llama a servir en lugares que usted ni se imagina. Por lo tanto, Pablo, al entender esto, le está diciendo a esta comunidad en Éfeso: es necesario que usted crezca y madure en la fe. Es necesario que usted tenga una experiencia del Espíritu. Porque esas personas que están aquí alrededor en esta comunidad, lo que están escuchando es un culto a una diosa que no es. Y nosotros que afirmamos la verdad, que tenemos respuestas a las situaciones que se están dando allí, no debemos bajar la guardia. Y de igual manera que sepamos que de la misma manera que cuando comencemos a proclamar se van a levantar en contra de nosotros, y el mejor testimonio fue Pablo, no perdamos la fe y nos mantengamos unidos. Y por eso es que vemos que hace un énfasis en la unidad de la iglesia, porque sabe que el enemigo va a querer meterse en la iglesia y va a comenzar no entrando de frente. Él no es bobo, comienza poco a poco a carcomer la mente y los corazones de aquellos que se encuentran débiles en algún momento, y esos comentarios comienzan a carcomer la mente y el corazón. Y por eso es que Pablo les exhorta a que se mantengan unidos, a que maduren en la fe y que sean hombres y mujeres maduros espiritualmente. Por lo tanto, Pablo les exhorta a que todos participen de manera activa en el ministerio y a contribuir todos en la edificación de la iglesia. ¿Se acuerda cuando estábamos leyendo que le dije subraye, subraye, subraye? De esto estamos hablando. Hacer esos énfasis, entendiendo que Dios nos llama a contribuir en la edificación de la iglesia.
Los dones, los llamados y los ministerios que Dios ha puesto no es para vanagloria personal, sino para que la iglesia del Señor sea edificada. No hay otra. No piense que se trata de nosotros. No, mis amados hermanos. Estamos hablando que somos llamados a la unidad en la fe, a madurar en el Evangelio, a crecer espiritualmente, de manera, mis amados hermanos, que no seamos niños fluctuantes. Y el Señor nos invita a que edifiquemos la iglesia con los dones que Él ha puesto en nosotros. Mis amados hermanos, porque el objetivo, si queremos decir, que presenta Pablo a esta comunidad, es la unidad en la fe y en el conocimiento de Cristo, pero sobre todas las cosas, Pablo les exhorta a que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo puedan ellos alcanzar. O sea, que cada cristiano alcance esa medida a la plenitud de Cristo, a esa madurez. Oye, y escuchen, sabemos que el camino no es fácil. Vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas. Escúchenme, Dios sabe que somos frágiles y que vamos a caer, sí. Se los adelanto. Pero el Señor también les invita a que se dejen dirigir por Él. Y si usted se cae, Él le levanta. Siga madurando y creciendo. Ahora no tome por excusa eso, sino que busque, miren, ese blanco soberano. Como dice Pablo, miren, yo sigo esta carrera a la meta. Y si me caigo me levanto, pero sigo trabajando para llegar a esa meta. Yo pienso, mis amados hermanos, que cuando cada uno de nosotros entendamos el llamado que el Señor nos está haciendo, es un llamado a servir, por cuanto hemos sido maduros en la fe, por cuanto hemos crecido espiritualmente, entonces, mis amados hermanos, comienza en nosotros a surgir el fruto del Espíritu. Y estamos hablando de ese amor que reflejó nuestro Señor Jesús cuando vino aquí. Y por eso es que Pablo afirma que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo, pero tenemos que actuar como Él actuó. Tenemos que actuar en amor. Y la realidad es que el crecimiento en Cristo está vinculado a seguir la verdad en amor. No hay de otra. Una de las cosas que Pablo destaca es que mantengamos esa verdad doctrinal y la práctica del amor en la vida cristiana, entendiendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, porque de Cristo es la fuente de crecimiento nuestro. Por eso Él es la cabeza, no es al revés. Por cuanto somos cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, de Él fluye ese conocimiento, esa sabiduría, esa experiencia. Pablo cierra este versículo 16 afirmando que el crecimiento de la iglesia es un proceso que es colectivo, no es individual. Y es un crecimiento colectivo que se da en amor. Y por eso es que afirma que el vínculo perfecto es el amor. Porque ese vínculo perfecto en el amor es lo que edifica la iglesia. Porque podemos tener diferencias de criterios, no hay problema. Hay gente que le gusta la habichuela y hay gente que le gusta el caldito de la habichuela sin la habichuela. Y por eso ninguno del otro es hijo del diablo. Hay uno que le gusta el pollito frito, hay otro que le gusta asado. Yo creo que hay que hablarle conmigo a la pastora como que no me la compero. Lo que les quiero compartir, mis amados hermanos, es que ese vínculo perfecto en el amor es lo que nos edifica, lo que nos une. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir.
Pero Dios, que es la cabeza a través de Jesucristo, nos ha dado, mis amados hermanos, esa bendición de crecer en Él, de madurar en la fe. Cierro con esto, mis amados hermanos. Ciertamente Pablo hace y resalta unos dones ministeriales que son dados ciertamente para la iglesia, para que la iglesia sea edificada y para que la iglesia esté bien equipada. Pero de igual manera el llamado que Pablo le hace a la comunidad en Éfeso, y es el llamado que le hago a ustedes de parte del Señor, a que crezcan en unidad, a que crezcan en madurez y a que crezcan en amor. Y que sepan que este crecimiento se va a dar de manera individual, sí, pero también como colectivo. Y que el objetivo de nosotros, como individuo y como iglesia, es que el cuerpo de Cristo refleje plenamente la plenitud de Cristo mismo. Por eso les exhorto a que eviten la inmadurez, a que eviten las falsas enseñanzas y que en cambio crezcan en la verdad, en el amor y bajo la guía y señorío de Jesucristo. Por eso cierro con esta pregunta. ¿Estás tú preparado o preparada para responder al llamado de ser? Porque no se trata de vanaglorias personales. No se trata de que si ahora Dios me llamó a esto, me voy a sentir que soy superior a otros. No. La palabra nos enseña que si Dios nos llama a servir, es para edificar la iglesia y para unirla en el amor de Cristo, y que la iglesia viva una experiencia plena, miren, completa, de lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Ahí donde está, incline sus rostros y tenemos una palabra de oración. Te damos gracias, Señor, por este espacio que nos has dado. Te pedimos en este momento que ministres en el corazón de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Habla y siga hablando al corazón de mis hermanos. Eres tú el que estás inquietando, no somos nosotros, es tu Espíritu. Por eso, Señor, en esta mañana te pido que te muevas con poder. Gloria a Dios. Que toques el corazón de aquellos, Señor, que se han sentido inquietados por esta palabra. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Dios, y en el nombre de Jesús. En esta mañana, si hubiese alguien que ha sentido que el Señor le ha hablado, se ha sentido inquietado por esta predicación, y quizás Dios le está llamando a hacer algo, y usted está huyéndole porque sabe lo que implica, le invito a que responda en la afirmativa al Señor. Gloria a Dios. Puede ser que te sientas que no estás apto, que no estás capacitado, pero la realidad es que todos los que yo conozco que han sido llamados, ninguno ha estado capacitado. En el camino Dios ha ido capacitando. Dios te necesita tal y como tú estás ahora. Gloria a Dios. De lo demás, Dios se va a encargar. Porque como nos vamos a sujetar a Él y vamos a querer vivir una vida a plenitud, yo les aseguro que usted va a ir madurando y va a ir creciendo en la fe. Pero la invitación es en esta mañana a que te atrevas. Atrévete y responde al Señor. No te voy a decir que las cosas van a ser todas buenas. No, van a haber momentos difíciles, pero te aseguro que Dios va a estar contigo. Y vas a tener un gozo en tu corazón porque vas a sentir que estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. Puede ser que el comité de nominaciones esté llamando y esté pensando en ti para una función, una labor en la iglesia. Ora al Señor. Y si Dios te está inquietando, responde.
Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, Dios te pondrá gente en el camino que te enseñe. Gloria a Dios. Pero responde. O a lo mejor estás en tu trabajo. O a lo mejor estás en tu escuela o en el lugar donde tú estés. Y el Señor te está llamando a que seas su instrumento en ese lugar. No tengas temor. Tú andas con el poderoso gigante. Y como el amor de Dios está contigo y te acompaña, ese amor tú vas a reflejar. Háblales acerca de lo que Dios ha hecho contigo. Y si quizás sientes que has fallado, porque eres frágil, quiero que sepas que todos somos frágiles, todos. Pero en medio de nuestra fragilidad, el Señor nos ha enseñado que Él será fuerte por nosotros y que nos ayudará. Por eso hoy Dios te extiende esta invitación. Así que este llamado que queremos hacer primero es un llamado de respuesta a este mensaje. Si Dios en esta mañana te ha hablado, sientes responder y quieres servir al Señor, responder a lo que Dios está pidiéndote, vas aquí al altar. Queremos orar. No te vayas de este lugar. Y mientras la iglesia está orando en plena comunión, no importa quién está a tu lado, si te miran o no te miran, si estás sintiendo que Dios te está convocando y tú quieres responder, venga al altar. Gloria a Dios. De igual manera, si necesitas que el Señor en esta mañana, Señor, yo necesito que tú me fortalezcas en medio del proceso. Yo voy a responder, pero fortalece. Gloria a Dios. O Señor, me siento que soy indigno. No, venga al altar. Mentiras del diablo, no le hagas caso. Venga al altar. El Señor te está llamando. El segundo llamado que queremos hacer es un llamado a la conversión. Si en esta mañana hubiese alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o simplemente te apartaste y quieres reconciliarte con el Señor, en esta mañana queremos orar por ti. Así que si has sentido que el Señor te está llamando y quieres responder, quieres recibir ese don del Espíritu, pasa aquí. Queremos orar por ti. No te sientas presionado, no quiero que te sientas así, pero quiero que respondas al Señor. Y respondas al llamado que Él te está haciendo. Gloria a Dios. Y mientras oramos, le pedimos al grupo de oración que tenga quizá una oración, un cántico espiritual hermoso, en lo que vamos orando y ministrando a estos hombres y mujeres del Señor que han pasado. Y luego, cuando terminemos de orar, cerraremos con una oración final y daremos gracias al Señor por lo que ha hecho en este día. Y si mientras estamos orando usted siente, pasa al Señor, responda al Señor. En el nombre de Jesús. He oído tu llamado y necesito responder. Aquí estoy, Maestro. Mi corazón desea estar en donde tú, mi Dios, libre estás. Transforma tú mi vida y hazla tu imagen. Levántame del polvo.